Muy buenas noches y bienvenidos a esta hermosa noche del miércoles 16 de septiembre. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado. Le damos la bienvenida, amados hermanos y hermanas, a este servicio, a este estudio, continuación de una serie bajo el tema No te dejes engañar. Esta noche la pastora Jurado va a estar repasando lo que se cubrió la vez anterior y entrando a la segunda parte de este tema. Así que nuevamente, mientras comenzamos el servicio, el estudio, le recordamos que tome nota, consiga su bolígrafo, papel, su computadora, donde vaya a tomar nota para que luego pueda ir y repasar los temas y los capítulos que tienen que ver con este servicio. Esperamos que todos se encuentren bien de salud, que estén en gozo, reciban un abrazo fuerte desde Mesa, Arizona, a todos aquellos que nos ven en esta noche. Antes de entrar al estudio, tenemos varias personas por las que queremos orar. Amén. Recibimos noticia que una familia con la que compartimos hace muchos años en otra iglesia que asistíamos, de nuestro pastor Ángel Méndez, su esposa Estela partió con el Señor hace poco y queremos orar por esa familia. Amén. También queremos orar por nuestra hermana de Oasis Centro Cristiano, Dalia Gómez, que está recuperándose de una cirugía, y queremos orar también por mi amada suegra Susi, que se está recuperando todavía, ¿verdad?, de la situación de salud que tuvo hace unas semanas, así que queremos mantenerla en oración. Así que ¿por qué no se une conmigo en esta noche y vamos a orar por estas personas en el nombre de Jesús? Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia esta noche, dándote gracias, mi Dios, porque nos has dado la fuerza, mi Dios amado, para hacer lo que teníamos que hacer, Padre, en nuestros respectivos trabajos este día. Señor, nos has dado la provisión, nos has dado el sustento, nos ha dado, Señor, este hogar, Padre, lleno de paz, la familia, Señor, y nuestros hermanos de Yadá, Padre, que juntos estamos caminando en esta vida con el deseo de servirte, Señor, y hacer tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias por tenernos en esta noche aquí, donde nos disponemos a aprender de tu palabra, Señor. Padre, en este momento queremos orar por nuestro amigo pastor Ángel Méndez, Señor, y su familia, pidiendo que tú le des fortaleza en estos momentos de tanto dolor, Señor, en que se está pasando por este proceso de luto, mi Dios amado. Sabemos que su amada esposa era una sierva tuya que partió contigo, Señor. Te pedimos que él pueda encontrar fortaleza en ti, Señor, en tu palabra. Y Padre amado, que tú estés con sus hijos, Padre, con todos aquellos, Señor, que ella ha dejado aquí atrás, Señor. Pero sabemos que prontamente, Padre, algún día vamos a estar en tu presencia y vamos a poder vernos nuevamente, Señor, y gozarnos delante de tu presencia, Padre. Dale un abrazo, Señor, al pastor Ángel Méndez en este momento, Señor, y sé tú su fortaleza. De igual manera te pedimos por nuestra hermana Dalia Gómez, Señor, pidiéndote que su recuperación sea rápida, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella, Padre, que ella pueda salir del hospital prontamente y estar con su esposo Rubén, con su familia, mi Dios, que son siervos tuyos, Padre, humildes, mi Dios amado, personas que te han servido desde hace años. Padre, te pedimos que tú la tengas en tus manos, Señor, y que tú la cuides, Señor, y le des salud, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayuda a nuestro hermano Rubén, Padre, a estar ahí para poderla ayudar, Señor, con la casa, mi Dios, con los hijos, mi Dios amado. Sé tú dándole sabiduría en todo lo que hay que hacer, Padre, en estos días, Padre, pero que prontamente se pueda reunir con su amada esposa, Señor, en salud y en gozo. Y sabemos que ya dará testimonio de tus grandezas, mi Dios. Padre, te pedimos también por mi suegra, Señor, por Susi, Padre, que tú la bendigas en esta noche, Señor, que ella pueda recibir tu fortaleza, que tú le inyectes, mi Dios amado, fue la fuerza del Espíritu Santo, mi Dios amado, que ella pueda ser sana completamente, mi Dios. Cualquier disfunción en su cuerpo, Padre, sé tú arreglándolo en el nombre de Jesús. Sabemos que tu voluntad, Padre, es que estemos sanos para poderte servir, Señor, para poder alabar tu nombre juntos, mi Dios. Te pido, Padre, que tú bendigas a Jorge, Padre, que tú le des también, Señor, fortaleza, Padre, para estar con ella en esta situación, Señor, dándole el apoyo que necesita, mi Dios, el cuidado que necesita en este momento, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que tu presencia no falte en ninguna de estas familias, ni en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria siempre a ti, mi Dios amado. Amén y amén. Así que en esta noche
Nuevamente les damos la bienvenida a todos los que han llegado y vamos a continuar con la segunda parte de este tema que se titula No te dejes engañar, con la pastora Ivonne. Amén, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta semana? El día, ¿verdad?, donde recargamos fuerzas para poder seguir hacia adelante. Qué lindo es el Señor. Reciban un saludo de nuestra parte una vez más. Y vamos a orar porque quiero entrar en la palabra, quiero tomar el tiempo para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad?, esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para estos tiempos en que nosotros estamos viviendo. Así que únanse conmigo, amén. Acuérdense que no se olviden de alabar al Señor, de glorificar al Señor. Amén, ahí donde se encuentran, se vale que digan gloria a Dios, un aleluya. Siempre, amén. Yo sé que están celebrando, ¿verdad?, la independencia de muchos países, de México, de otros países, y dan ese grito de libertad. Y bendecimos a nuestros hermanos mexicanos por esa libertad, pero más que todo, la libertad que han recibido en Cristo Jesús. Amén. Así que en este día vamos a orar, en esta noche, y vamos a ponernos en la mano del Señor, que sea el Espíritu Santo que tome control en esta noche. Amén. Amén. Padre, damos gracias, Señor, una vez más. Estamos delante de tu presencia, Señor amado, reconociendo, Jehová, que te necesitamos, Padre. Espíritu Santo, en esta hora me presento delante de ti, Señor, la palabra que tú has puesto en mi espíritu, Señor, que pueda ser transmitida tal y como tú me la has entregado, Señor. Te pido, Dios, por cada una de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, prepara sus mentes, sus corazones, Señor, y que no solamente puedan ser oidores, sino que puedan ser hacedores de ella, Padre. Espíritu Santo, te doy gracias, la bienvenida para que tú estés en medio nuestro, Señor, que tú tomes el control de principio a fin, Señor. Haz como tú quieras, Padre, en esta noche, Señor. Tú eres nuestro invitado especial, Padre. Que tu presencia, Señor, se sienta de la misma manera, Jehová, que nosotros estamos sintiendo tu presencia en este lugar, en nuestra casa, Padre, que así se sienta en los hogares de mis hermanos, Señor. Visita, Señor, paséate, Señor, en esos lugares, y sé tú trayendo la paz, la esperanza, Señor, en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, que te necesitamos más que nunca, Padre. En el nombre poderoso de Jesús me presento delante de ti a mi esposo para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Gracias, Gloria Señor. a Jesús. Bueno, la vez pasada no pude terminar la enseñanza sobre no te dejes engañar, y pues no sé todavía si voy a poder terminar esta noche, pero gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Así que prepare una vez más su lápiz, sus notitas, porque hoy vamos a estar repasando también la palabra, porque eso es lo que queremos enseñar, lo que dice la palabra del Señor. Estuvimos hablando la semana pasada como un modo de repaso, lo que decía en 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, que decía: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Amén. Y estamos enseñando este mensaje no para exaltar al enemigo, sino para que nosotros conozcamos quién es nuestro enemigo. Amén. A veces las personas no quieren que uno hable de estos temas, quieren que solamente hable de Jesús, y claro que sí, tenemos que hablar, ¿verdad?, de Jesús, pero Jesús mismo fue el que nos enseñó a nosotros que hay una batalla espiritual, y por eso nosotros tenemos que estar alertas como el pueblo de Cristo para esta batalla, porque sí estamos en esta batalla espiritual. Por eso que usted ve los engaños, cuando las personas están haciendo negocios, que siempre hay alguien que quiere engañar, que quiere ser más listo que otro. Todo eso son espíritus engañadores que se están manifestando aquí en la tierra. Amén. Y dijimos que ese engaño se manifestó, ¿verdad?, cuando el enemigo quería hacerse semejante a Jesús. Así que el engaño comienza con Satanás. Dice la palabra también en 2 de Juan 1:7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo.
Amén. Así que una vez más dice que muchos engañadores han salido al mundo y nosotros somos parte de este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, dice la palabra, amén, pero todavía estamos aquí y tenemos que lidiar con estos espíritus en nuestro diario vivir, porque Él viene también a atacarnos a nosotros, amén. También hablamos sobre lo que la palabra enseña en 2 de Timoteo, que especifica los últimos tiempos, los últimos días, cómo iban a estar la gente, cómo se iban a comportar, ¿verdad? Personas blasfemos, arrogantes, desobedientes. Y decimos también que estaban estos dos personajes, Janes y Jambres, que fueron los que estuvieron con Moisés, los hechiceros que trataron de imitar el poder de Dios. Y ahí vemos cómo estos espíritus engañadores desde el inicio, que comenzó desde los cielos con Satanás, ha seguido generación tras generación manifestándose, y en este tiempo no es una excepción. Dijimos también, gloria a Jesús, que una de las cosas que el enemigo trata de engañar al pueblo es tratar de dejarnos saber que hay otra fuente, que hay otra manera de nosotros llegar al Padre. Y no es así. El único que murió en la cruz fue Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, y Él es el único por el cual nos da acceso a nosotros al Padre. No hay otra fuente, y eso es un engaño que está en este tiempo, donde personas piensan que pueden buscar a Dios en cualquier lugar, que Dios está en cualquier lugar. Sí, Dios es omnipresente, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Bendito sea el nombre de Jesús. Hablamos también sobre el otro engaño que está haciendo el enemigo, que es imitar la verdadera adoración. Gloria a Jesús, que como dice la palabra en el libro de Juan 4:26, que más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y a tales adoradores es el que Dios busca. Así que esa palabra buscar es algo que es intenso, no es algo de buscar así por encimita, sino que cuesta trabajo encontrar. Así que Dios encuentre en nosotros esos verdaderos adoradores que Él está buscando, amén. Porque hay muchos que adoran solamente de palabras, dice la palabra que de labios solamente me adoran, pero su corazón está lejos de Él, y solamente la adoran con enseñanzas aprendidas, enseñanzas de hombres. Pero es como cuando vamos a alguna iglesia y la gente está adorando y hay que decirle levanta las manos, baja las manos, como si fueran estuvieran porristas. Y no, el verdadero adorador no hay que decirle que adore. El verdadero adorador siempre tiene un cántico nuevo en su boca. El verdadero adorador, no importa por las circunstancias que está atravesando, siempre hay una adoración de agradecimiento en sus labios. Ese es el verdadero adorador. No adoramos al Señor porque pudimos comprar un carro, o porque pudimos tener una casa. Sí, esas son cosas, son buenas. Y sí, le damos gracias al Señor, pero la adoración es más profunda que eso, amén. Porque cuando no tengamos esa motivación para adorar, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Verdad? Mucha gente adora al Señor por motivaciones, porque Dios le da algo, pero ¿y si Dios no te lo da? Entonces no vas a adorar. Así que eso es lo que el enemigo quiere traer, ese engaño en la adoración, especialmente en las alabanzas. Amén, porque recuerden que Satanás, una de las cosas que él hacía, él era un adorador. Él era un adorador. Amén, y ahora él ya no puede adorar. Y él no tiene ya ese rol, ya no lo tiene, fue quitado y se nos dio a nosotros. Por eso es que él a los adoradores, ¿verdad? Porque todos tenemos que ser adoradores, pero especialmente a los que están ministrando a través de la alabanza, sufren muchos ataques entre ellos, porque el enemigo quiere robarse la adoración. Esa es la lucha que tiene. Él quiere recibir la adoración para él y que nosotros dejemos de adorar al Padre. ¿Y qué es lo que hace con eso? En los cultos, con muchas distracciones, con tratar de tu mente que estés enfocado en el problema, muchas cosas que nos distraen para cuando viene la palabra y viene la revelación de parte del Espíritu, la persona pues no reciba la palabra porque ha endurecido su corazón. Así que en esta noche vamos a continuar, amén,
hablando sobre los dones del Espíritu, porque es una de las áreas donde el enemigo ha engañado a muchos, porque dice la palabra que en los últimos días aún los escogidos serían engañados, amén, y por eso es que nosotros estamos trayendo esta palabra, para que nosotros estar alerta. Miren, el enemigo es malo, ¿ok? El enemigo es malo y no podemos bajar la guardia, y ese es el error que cometen muchos cristianos, que después que han tenido una victoria, bajan la guardia, y el enemigo no. El enemigo no descansa, el enemigo es persistente, y de momento tú te encuentras que bajaste la guardia, porque tuviste una gran victoria. No, es cuando más tienes que seguir velando, cuando más tenemos que seguir buscando la presencia del Señor, porque el enemigo no se cansa. Ese es su rol, a eso él está aquí, para traer, para robar, ¿verdad? Para matar, para destruir. Eso es lo que él quiere hacer en la vida de nosotros. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una de las áreas, como mencioné, que está imitando son los dones del Espíritu Santo. Amén. Y los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia. Los dones no son para mí, sino es para yo edificar a mi hermano. Exacto. Debemos de utilizarlo para bendecirnos los unos a los otros, y así juntos construir, ¿verdad?, una iglesia fuerte, una iglesia que honra a Dios. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Así que si usted aceptó a Cristo en su corazón, amén, Dios ha depositado un don en usted. Gloria a Jesús. Y el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Dice la palabra que todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Eso está en 1 Corintios 12:11. Amén. Pero sin embargo la Biblia también nos aconseja que nosotros podemos anhelar otros dones. Amén. Los dones no se dan, escuche bien, como un premio a nuestra espiritualidad. No, es porque a Dios le plació darnos ese don. No es para yo hacerme más espiritual que nada. Sí. ¿Ok? Dios nos lo regala para que sirvamos, como dije, a nuestros hermanos, para que nos animemos los unos a los otros. Amén. Y utilizarlo en la manera correcta, de la forma en que Dios nos los entregó. La Biblia dice también que los dones son irrevocables, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decidir cómo utilizar ese don que Dios me ha dado. Quiero entonces hablarles sobre la diversidad y unidad de los dones en 1 Corintios 12:4-11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les dada palabra de conocimiento según palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Amén, aleluya. Por aquí. Gloria a Jesús. Aquí vemos estos dones, ahí está en la lista de los dones que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice, diversidad de dones. La iglesia de Corinto era la que se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando estaba hablando sobre los dones, amén. Pero ellos estaban teniendo problemas entre ellos mismos, habían divisiones, dice la palabra, y había contiendas, amén. Eso lo que quiere decir es que puede ser una persona que tenga un don, pero no necesariamente, ¿verdad?, tenga un fruto, porque son dos cosas diferentes, amén. Por eso es que nosotros no podemos sustituir
el fruto del Espíritu Santo con los dones, porque los dones son para edificar la iglesia, pero el fruto del Espíritu es para edificar nuestro carácter. Puede ser una persona, por ejemplo, que tiene el don de sanidad, amén, que Dios lo use en el don de sanidad, pero no tiene el fruto de la paciencia, o siempre está enojado, o no tiene el dominio propio, amén. Así que los dones no pueden sustituir el fruto no se puede sustituir. Entonces, eso es lo mismo que hace el enemigo. El enemigo entrega dones, amén, a sus seguidores, a los hechiceros, a los adivinos, a los santeros, a los que leen cartas, entre otros, amén. Y también trata de engañar aún a los escogidos de Dios, como mencioné, que pueden estar utilizando el don de una manera que no es agradable de parte del Señor. Entonces, como mencionamos la vez pasada, el primer don que el enemigo, el primer don que hablé fue sobre el don de sanidad. ¿Se acuerdan que le enseñé el video de la muchacha con lo de el hombro y cómo están engañando a muchos, y especialmente, ¿verdad?, a los nuevos convertidos, cómo el enemigo los engaña, amén, y los atrapa en estos engaños? Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que los milagros existen, claro, porque Dios nos dio a nosotros, ¿verdad?, el don de sanidad, y lo vemos en lo que acabamos de leer, pero dijimos que los milagros y señales pueden tener dos procedencias, que pueden ser de algo que proviene de lo bueno o algo que proviene de lo malo. Y ahí es donde vemos el ejemplo de Janes y Jambres, cuando ellos trataron de imitar los milagros que estaba haciendo Moisés. Así que vemos que Janes y Jambres eran hechiceros, estaban siendo utilizados por el enemigo y estaban haciendo milagros. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, las cosas que nosotros estamos mirando y que le estemos dando la gloria a Dios, cuando Dios no tiene que ver en eso. Amén. Entonces, por eso es que dice en el libro de Apocalipsis 16:13, lo quiero volver a poner otra vez, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Aunque este pasaje, ¿verdad?, se refiere cuando ya entremos ya en los días finales, pero sabemos que esos espíritus se están manifestando ahora, y lo que están tratando es de confundir y de engañar a la gente. Y estos espíritus engañadores, porque los espíritus se buscan, utilizan lo que son los falsos profetas o los falsos apóstoles, para ellos utilizar las plataformas de las iglesias para manifestar eso, pero en realidad lo que hay detrás es confusión, lo que hay detrás es destrucción, lo que hay detrás es un egocentrismo, porque están tratando de utilizar todo eso, pero es para beneficio propio, para vanagloriarse, para alimentar el ego. Amén. El segundo don que en ese nos quedamos es el don de hablar en lenguas. Amén. No todas las lenguas provienen del Espíritu Santo. Amén. Y esto es importante aclararlo, especialmente a las personas que nos ven, que son nuevecitas en el Señor, que han podido ir quizás a un culto y quizás escuchan unas personas hablar en lenguas y se asustan, o verdad que porque no entienden. Amén. No todas las lenguas son del Espíritu Santo. El enemigo también usa lo de Dios para distorsionarlo, porque eso es lo que hace. Él siempre quiere distorsionar lo santo, lo puro, lo verdadero. Amén. Por eso es que él ha distorsionado el matrimonio, ha distorsionado el tener intimidad con una persona, lo ha distorsionado. Ahora él lo pone que está bien hacerlo fuera del matrimonio, si Dios fue el que lo creó. Amén. Eso es un ejemplo de cómo el enemigo distorsiona los propósitos de Dios y lo que Dios nos ha dado a nosotros para el disfrute de nosotros como sus hijos. Entonces, el don de hablar en lenguas es algo que está bien. Mire, yo he escuchado personas, hermanos,
que hay escuelas donde te enseña a hablar en lenguas y eso, sí, eso es totalmente antibíblico, porque las lenguas, eso solamente es un don que lo da el Espíritu Santo. Amén. Y de la misma manera, como dije, que es la manera en que nosotros nos comunicamos con el Espíritu, también Satanás se comunica con su gente de la misma manera. Amén. Entonces, el propósito de esto es hacer creer que las personas son bien espirituales. Usted escucha a una persona hablando en lenguas y dice, no, pero mira qué persona tan espiritual, y no sabe que es un fornicario, no sabe que es un adúltero, no sabe que es un ladrón, amén, y que no sabe que maltrata a su esposa o que maltrata a sus hijos, porque las lenguas, los dones, no nos garantizan a nosotros la salvación, amén, porque los dones son irrevocables, como dije anteriormente. Lo único que nos garantiza la salvación de nuestra alma es tener a Cristo en nuestro corazón y hacerlo como nuestro único y exclusivo Salvador de nuestra alma. Hay dos tipos de lenguas. Número uno, están las lenguas como un lenguaje, que viene de la palabra en griego glosa, que significa es un don espiritual de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Vamos a ver qué dice en Hechos 2, del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Amén. Estas lenguas que se manifestaron ahí, ¿verdad? Por primera vez cuando vino el día de Pentecostés, que fue el bautismo, lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo. Esas lenguas es lo que se conoce como lenguaje, glosa, lo que le mencioné, que son lenguas que se utilizan para evangelizar al inconverso. De esa manera es que estaban hablando los apóstoles para que de estos lugares, localidades que hablaban diferentes lenguajes pudieran entender el mensaje de Cristo. Es como una persona, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios me permite ir a qué lugar, a China, vamos a decirlo así, a Japón, y yo no conozco el lenguaje, pero que entonces Dios me dé el don de lenguas para entonces yo poder utilizar el lenguaje y poder predicar a Cristo. Ese fue el don de lenguas que se manifestó en ese momento en el Pentecostés. Era un lenguaje. Amén. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo ha engañado, ¿verdad?, a muchos, diciendo que este don ya no existe en las iglesias, refiriéndose a lo que decía el libro de Corintios 13:8, donde decía que el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecías, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se acabará. Definitivamente que todo eso tiene que acabar, porque cuando nosotros entremos a la presencia del Señor, nosotros no necesitamos hablar en lenguas, nosotros no necesitamos el don de profecía, nosotros no necesitamos el don de fe, ya esos dones van a cesar. Lo que sí va a permanecer, por eso dice que algo mayor que los dones, dice el apóstol Pablo, era el amor. Por eso que el amor es lo que sí nosotros vamos a tener, amén, porque eso nunca va a dejar de ser el amor. Pero los dones, nosotros necesitamos los dones para estar aquí en la tierra. No es para cuando nosotros vayamos al cielo. Yo no voy a necesitar la fe
para yo poder ir al Ni cielo. el don de sanidad. Ni el don de sanidad, porque ahí no van a haber enfermos. Ya no tengo que dar profecía. Amén. Así que muchos han pensado, hay muchas iglesias que dicen que no le dan la libertad al Espíritu Santo. Amén. Que ese es el otro tipo de lenguas que quiero mencionar. Amén. Están lo que se conoce entonces las lenguas celestiales, que es el lenguaje espiritual. Vamos a ver qué dice en 1 de Corintios 14, del 12, 13 y el versículo 15. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Amén, aleluya. Entonces, esta es el otro tipo de lenguas, ¿verdad? Que es un lenguaje celestial, como dice la palabra, que habla misterios. Dice que pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, ¿verdad? Esa es la manifestación de lenguas que usted quizá pueda haber escuchado quizás a mi persona o al pastor cuando oramos, cuando estamos intercediendo. Amén, porque Dios nos habla, ese es el lenguaje espiritual en cual nosotros estamos recibiendo lo que Dios quiere que nosotros estemos pronunciando y declarando en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas personas que el enemigo los ha engañado utilizando ese lenguaje, pero en realidad no son lenguas espirituales, sino que son lenguas espirituales, pero no son lenguas del espíritu, sino que es del enemigo. Amén. Entonces ahí, ¿cómo nosotros vamos a poder diferenciar eso? Bueno, cuando nosotros tenemos la intimidad con el Espíritu Santo, dice la palabra, que el Espíritu nos da testimonio del Espíritu. Amén. Entonces usted va a poder identificar si eso proviene de Dios o no proviene de Dios. Amén. Dice que es orar en el Espíritu, como nos dice en el libro de Judas 1:20. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Que ahí es cuando cuando usted está orando y está intercediendo, que comienza a hablar en lenguas angelicales, te estás comunicando con el Espíritu, una manera de poder comunicarnos con el Padre. Amén. Y recibir lo que el Señor tiene para con nosotros. Lo que estaba hablando el apóstol Pablo es que hay personas, ¿verdad?, que el enemigo las utiliza y empiezan a hablar de esa manera, fuera de orden, y entonces no hay quien interprete las lenguas. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si hay alguien que hable en lenguas, que si hay que las hable cuando haya un intérprete, porque decimos que, pues como lo que acabamos de leer, ¿verdad?, que porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Y dice que pidamos, ¿verdad?, en oración, pida en oración para que pueda interpretar. Porque la interpretación de lenguas es otro don que Dios nos ha dado. Amén. O sea, no todos tienen el don de lenguas, no todos tienen el don de interpretación. Amén. Vamos a ver qué dice, no lo tengo aquí, pero en el libro de Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, como mencioné, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como mencioné, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que lo que esa persona está hablando es el Espíritu Santo o es un espíritu engañador? Bien fácil, por el desorden. Mire, cada vez que usted vea un desorden, eso no proviene de Dios. El enemigo se mueve en el desorden. Dios es un Dios de orden, dice la palabra. Así que cuando usted ve algo que esté fuera de orden, que esté en desorden, eso tenemos que pedirle que el Señor nos dé el discernimiento, porque puede ser que sea el enemigo que se está manifestando y no sea el Espíritu Santo. Amén, porque Dios es un Dios de orden. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vemos en 1 de Corintios 14, 26, 33. 1 de Corintios 14, del 26 al 33. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos?
Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Continúa. Y que dos o tres profetas hablen, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén, aleluya. Ahí vemos claramente, ¿verdad? Que si ven el desorden, eso no proviene de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Todo Dios es un Dios de orden. Yo recuerdo en una ocasión, mi esposo le tocaba traducir en un evento que se tuvo en una iglesia en particular, y a él le tocaba traducir a la persona que trajeron. Y esa persona empezó, ¿verdad? Según ella, a hablar en lenguas casi todo el servicio. Y eso, salimos como entramos, y eso básicamente. fue un desorden total. Entonces tenemos que tener cuidado, amén, que no nos dejemos engañar por el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y después decimos, wow, tremendo servicio, pero ¿qué fue? ¿En qué fue edificado? ¿En qué creciste? ¿En qué te ministró? Porque si no entendiste nada, entonces no me digas que fue tremendo, porque como dice el apóstol Pablo, si no es para edificación, pues entonces mejor es mantenerse callado, y que tiene que haber un orden. Eso de que una persona se levanta por aquí a decir yo tengo algo que decir, y después se levanta otra y otra, no funciona así. Amén. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 12 del 28 al 31. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Amén, gloria a Jesús. Como mencionamos, ¿verdad? Los dones, ahí está la lista de los dones. Los dones los da el Espíritu Santo. Y hay iglesias que enseñan y dicen que si hay un hermanito que no está hablando en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo. Y eso es totalmente antibíblico. Amén, porque lo dice la palabra, no todos van a hablar en lenguas, no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser maestros. Amén, así que Dios da como Dios quiera entregar. Amén, porque es algo que Dios nos da a nosotros. Amén. Así que usted no se sienta mal si usted no ha hablado en lenguas, no se deje engañar de que le diga, no, porque tú no tienes el Espíritu Santo, porque no, el Espíritu Santo nosotros lo recibimos inmediatamente que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador de nuestra vida. Amén. Ahí viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Que se manifiesten los otros dones, ya eso es algo aparte, amén. Y como dice, nosotros debemos de anhelar los dones, amén, anhelarlos, porque sí, cuando nosotros oramos en lenguas, por ejemplo, tú sientes el poder, tú sientes el respaldo, tú sientes algo diferente, gloria a Jesús, en tu vida cuando estás orando, amén. Así que, pero no te sientas mal si todavía tú no has sido bautizado en las lenguas. Claro, yo les exhorto, ¿verdad? Oramos cada vez que ministramos, como dice la palabra, ¿verdad? Que pongamos las manos sobre nuestros hermanos, ¿verdad? Impartamos los dones del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, y nosotros hemos orado para que Dios manifieste el Espíritu en la persona, pero la persona lo tiene que anhelar y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios se lo quiera
otorgar. Amén. Así Amén. que eso de que dicen de que si porque tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo, eso es totalmente antibíblico. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Lo que sucede es que hay varios ejemplos en la Biblia donde las personas inmediatamente recibieron el don de lenguas, pero eso fue en esos casos. Como acabamos de leer, el mismo apóstol dice, ¿acaso todos hablan en lenguas? Eso implica que no todos lo recibieron inmediatamente. Lo que pasa es que estas personas solo usan eso como ejemplo, como que todo tiene que ser así, pero no lo combinan con este versículo que nos deja entender que no es así siempre. Así que y eso es un engaño que el enemigo quiere utilizar para hacer pensar a la persona que no tiene el Espíritu Santo. Entonces eso viene a traer desánimo, eso viene a traer retrocesos, atrasos a la vida de la persona, y porque no quiere no quiere quizás servir, porque siente que como no tiene el don de lenguas, pues entonces no tiene el Espíritu Santo, porque eso es lo que le han dicho, cuando no es así. Así es, eso es totalmente antibíblico. Lo otro que el enemigo, el don que el enemigo quiere imitar es el don de la profecía, y especialmente en estos tiempos. Así que vamos a ver qué dice, déjame ver si la tengo, no, creo que no. El falso profeta. Dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Jesús los llamó lobos disfrazados de ovejas. Eso lo encuentra en Mateo 7:15. Por lo cual no debemos dejarnos de engañar, sino probar los espíritus si son de Dios, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a probar esos espíritus? Bueno, teniendo la intimidad con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a indicar y nos va a mostrar si eso proviene de Él o no proviene de Él. Y estamos en estos tiempos, ¿verdad?, donde todo apunta a la profecía. Todos están profetizando, salen videos de profecías. Tenemos que tener cuidado a quienes nosotros prestamos atención, porque la profecía, una vez más, es para edificación, porque es un don. El don de profecía es para edificación, el cuerpo de Cristo. Amén. Así que tenemos que tener cuidado cuando usted escuche una profecía, y que esa profecía, su base tiene que ser la palabra de Dios, porque si no tiene base bíblica, esa profecía, eso no proviene tampoco del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a los falsos profetas, a los que están siendo utilizados por el enemigo para hacer estos falsos profetas? ¿Qué dice Mateo 7 del 15 al 23? Dice la palabra del Señor: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Amén. Poderosa esa palabra, mis hermanos. Amén, Es tremenda esa palabra. Como dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. ¿Y quién es el que dice Señor, Señor? Los cristianos. Son los que dicen Señor, Señor, ¿verdad? Son los que llamamos Señor, Señor, los cristianos. Y ellos decían: no profetizamos en tu nombre. Ese es el don de profecía. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Ese es el don de liberación. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Ese es el don de sanidad.
Y entonces el Señor le dice, jamás os conocí. Fíjate qué tremendo. Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. En otras versiones dicen hacedores de maldad. Y esa palabra maldad significa iniquidad. Así que estas personas que estaban ejerciendo esos dones no fueron dados por el Señor. Por eso es que le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que esos milagros que estaban haciendo, esas profecías que estaban dando, esas manifestaciones que estaban haciendo, eso no provenía de Dios. Y ellos estaban siendo engañados y estaban engañando a otros. Amén. La palabra iniquidad significa anomía. Esa palabra a es algo negativo y nomos significa ley. Así que lo que está diciendo es que los que no practican la ley de Dios. Así que esos dones no fueron dones dados por el Señor. Por eso el Señor le dice, apartaos de mí, no los conozco, porque si los conociera, Dios conoce de quiénes, Él conoce quiénes son sus ovejas. Amén. Y Él conoce a quién les ha dado los dones. Así que ese grupo, amén, que le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Así que qué tremendo. Así que vemos que esas personas estaban ejerciendo los dones, pero no fueron dados por Dios. Así que tenemos que tener, iglesia, ese discernimiento de espíritu. Bendito Amén. Sea el nombre del Señor, de que nosotros podamos estar alertas. Las cosas que ahora mismo estamos viendo, porque ahora las plataformas de muchos es el internet. Es el único medio que tienen para comunicarse. Y ahora pues no hay mucho control, los pastores, ¿verdad? No tienen mucho control en el sentido de guardar a sus ovejas, porque ahora entran y salen a cualquier página del internet. Y por eso es que nosotros estamos trayendo esta palabra para nuestra iglesia Yadat, de que no es que nos vean otros predicadores y aprendan de otros predicadores, no, porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. La palabra es para edificarnos. Amén. Pero tenemos que tener cuidado que esa palabra no venga a traer confusión. Amén. Amén. Algunas de las características que dice la palabra de estos falsos dones de profecía, dice que vienen vestidos de ovejas. O sea, como cuando usted ve una oveja, es algo que es inofensivo. Vienen como que algo que no hace daño. Amén. No tienen puerta estrecha, como dice la palabra. No predican sobre eso, porque la palabra nos enseña que hay dos caminos y solamente por el camino angosto es que van a entrar los que van a ser salvos. Amén. Entonces ellos tratan de predicar una puerta angosta y tratan de poner como el pecado, como que no es tan malo, para que la persona no se sienta así mal y ellos no pierdan popularidad o no pierdan gente, ¿verdad? La gente se vaya de su iglesia, su rating, amén. Y lo que están enseñando es un evangelio que no es el evangelio, la doctrina que Cristo nos dejó en su palabra. Son carismáticos, motivadores. Ustedes los pueden ver. Hay muchísimos de ellos en las televisiones. Tienen estas programas de televisión. Y quizás muchos de ustedes lo han visto, pero nunca te predican del arrepentimiento. Nunca te predican de los otros atributos del Señor, de su santidad, de su justicia. No, ellos lo que quieren es captar la atención para ellos, para que digan, ay, qué bueno es ese pastor, ay, qué bueno que el pastor sí no me dice nada. No. Estamos en tiempos, hermanos, que nosotros no podemos ser tolerantes al pecado. Amén. No podemos tolerar el pecado porque el Señor no tolera el pecado. Dios nos manda a nosotros a tener misericordia. Claro que nosotros tenemos que tener misericordia como Dios ha tenido misericordia con nosotros, pero nosotros no podemos tapar el pecado. Amén. No lo podemos hacer porque nosotros le vamos a dar cuentas al Señor. Amén. Le tenemos que dar cuentas al Señor. Entonces, como eso es lo que trae como consecuencia de esos dones que se están manifestando falsamente, porque el enemigo los ha engañado, amén, y se ha filtrado en esas posiciones, amén. ¿Qué es lo que trae eso? Lo que trae eso es que se levanten las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas, el falso evangelio,
que no está basado en la palabra del Señor. Dice la palabra que si otro predica otro evangelio, sea anatema. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Si la persona no predica Biblia, la palabra de Dios, entonces eso es un anatema. Amén. Así que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, pueblo de Dios, porque es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Y tenemos que estar alertas y no dejarnos engañar por esos espíritus engañadores, que dice la palabra que van a engañar aún a los escogidos del Señor. Dice en Deuteronomio 22:9. Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Amén. Y lee a la próxima. Déjame ver. Primera de Timoteo 4, capítulo 1. 4, versículos 1, dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está tremendo. La verdad es que no tengo tanto tiempo para poder explicar con profundidad lo que se refiere aquí, ¿verdad? Pero cuando dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y vemos en muchas iglesias, hermanos, que como son compuestas de gente que viene de diferentes lugares, amén, vienen con diferentes trasfondos doctrinales, amén, y muchos de ellos a veces vienen con un fundamento que no es el de Dios. ¿Y qué sucede? Que si el pastor de esa iglesia o nosotros como pastores no estamos alerta, amén, de todo eso que se empieza a mezclar, tenemos que tener cuidado porque dice, no sembrarás tu viña. O sea, nuestra viña en este caso es Yadá, amén. Así que es importante nosotros dejar saber en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros, ¿verdad?, nos basamos en la palabra del Señor. Porque dice que el Espíritu dice que claramente algunos apostatarán de la fe. En Primera de Timoteo, déjame buscar por aquí, en Primera de Timoteo 3, del 1, capítulo 3, 1, del 3 al 4. A ver si la puedo mirar, dame un segundito. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 4. Amén. Gloria a Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Y lee Romanos 16, del 17 al 18, por favor. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Y en Hechos 20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Wow, eso está tremendo, mis hermanos. Como dice, ¿verdad? Como el apóstol Pablo le está aconsejando al pastor joven de Timoteo, ¿verdad? Que dice para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, y vemos cómo está saturado de lugares que están enseñando una doctrina totalmente diferente, y la palabra es clara, la palabra dice que son doctrinas de demonios, amén, Dios los reprenda. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar, porque cuando se han dejado engañar quiere decir que de algún momento empezaron bien, pero por el camino el enemigo fue astuto y los engañó, los atrapó. Amén. Por eso es que lo dice. Y dice, fíjate lo que dice en el libro de Romanos, que lo leímos. Dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis. Por eso es importante nosotros estar orando y vigilando
a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, que es el fundamento, la palabra Amén. del Señor, y que os apartéis de ellos. Fíjate lo que nos aconseja, que nos apartemos de ellos, porque tales no son esclavos de Jesucristo, amén, son esclavos del enemigo, amén, y dicen que con palabras suaves, con palabras bonitas, con palabras de motivación, amén, así es como engañan los corazones de los ingenuos, los corazones de los nuevos, de los que están comenzando en el camino del Señor. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Y aquí lo voy a dejar y luego continuamos el próximo miércoles. Como algunos ejemplos de las falsas doctrinas que nosotros estamos viendo en este tiempo. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Han tergiversado totalmente. Claro que la palabra dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados como prospera nuestra alma. Claro que sí. Pero mire, Dios no quiso que todos nosotros fuéramos millonarios. El mismo Jesús lo dijo. Jesús Sí. dijo, siempre tendréis a los pobres Sí. entre vosotros. Y le estaba hablando a su iglesia. Sí, eso esos lugares donde siempre te están diciendo que tú tienes que tener lo mejor. Claro, nosotros como hijos de Dios, claro que sí, pero tú no sabes si Dios te está pasando por un proceso, si Dios te está enseñando algo que tú necesitas aprender por ese proceso que Dios te está enseñando. Amén. No todos tienen que tener una casa de 5 cuartos, no todos tienen que tener un carro del último año, no. Esos son doctrinas de demonios. No todos tenemos ¿Ok? que tener esas cosas Sí. materiales, pero Tenemos todos sí tenemos que tener a Dios, Eso que es lo más importante. Eso es lo único Eso es lo en lo más que vamos a estar, importante. ¿verdad? Que vamos a tener en común es que vamos a tener a Dios. Ujú, Nuestras cosas materiales, dones, todo va a ser diverso, de acuerdo a como Dios nos lo dé, Amén. porque lo predicamos yo creo que una vez, que Dios conoce nuestros corazones y Él no nos va a dar nada que nos va a separar de Él. Amén. Amén. Y si Él sabe que el dinero va a ser una causa para separarnos de Él, un trabajo, Él no nos lo va a dar porque Él quiere que nosotros nos mantengamos en Amén. comunión con Él. Amén. Cuando ustedes vean eso de que están pidiendo de hacer pacto, de sellar la palabra. Mira, la palabra nosotros no la tenemos que sellar. La Los palabra es dones. verdadera. Amén. Amén. No tenemos que sellar un milagro. Nosotros no tenemos que hacer eso porque eso no es bíblico. Eso no, el Señor no nos enseñó eso de llevar dinero, de tirar dinero a los pies del que está predicando para sellar la palabra que Él está hablando. No, eso son doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la palabra. Por eso, ¿por qué estamos enseñando esto? Porque quizás son videos de personas que usted está mirando y no queremos que sean engañados. Por eso es por el mal testimonio, porque eso es lo que utiliza el enemigo, utilizar ese mal testimonio para decir que todas las iglesias están robando dinero, que todas las iglesias lo que quieren es el dinero del pueblo, cuando no es así. Amén, porque Así son, es. son doctrinas engañadoras y que están, en vez de traer libertad, como dice, no son esclavos de Cristo, son esclavos del enemigo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y podemos hablar muchísimo de eso, del evangelio de la prosperidad. Nosotros, la palabra nos dice a nosotros que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. vendrá por añadidura. Amén. Mira, tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Amén, así Amén. es. Tenemos que ser agradecidos. Con Si mucho, tenemos con poco. ese carrito que no es del año, Da gracias pues a Dios por él. dale gracias en lo poco, para que si Dios, ¿verdad?, te prospera y te ayuda, que te puedas comprar Amén, otro. Gloria a así es. Dios. Pero que eso no sea nuestra motivación para ir a una iglesia. No puede ser la motivación para que Dios me dé una casa, para que Dios me dé un carro, no, como dije al principio, porque cuando esa motivación no esté, ¿qué nosotros vamos a hacer? Amén. Así que no se deje llevar por esos pactos que tienes que pactar aquí para que Dios te dé esto, pacta aquí para que Dios te dé tu milagro. No, eso no son doctrinas de la sana, esa no es la sana doctrina que la palabra nos enseña. Lo segundo, Y fíjate, y eso si lo miramos, ¿verdad? Vamos a usarlo, ¿verdad? Con la lógica, porque nosotros somos cristianos, que quiere decir que somos Cristos pequeños y somos hechos con el ADN de Dios. ¿Tú le darías a tu hijo algo? O sea, tú estás esperando que tu hijo haga algo para bendecirlo, para darle comida, para darle un techo, ¿no? Son cosas que tú le das con amor. Inclusive los regalos se los das con amor. Y de la misma manera el Señor hace con nosotros. Él nos da porque Él nos ama. amén, aleluya. Y otra de las falsas doctrinas es los evangelios que dicen solo Jesús.
solo Jesús. Entonces ellos no creen en el Espíritu Santo, ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Y recuerdo en una ocasión que fuimos a una iglesia y cuando yo estoy viendo la adoración, estoy escuchando lo que están hablando, yo dije, no, aquí hay algo que me falta. Y es que esa iglesia, su doctrina era que no creían en el Espíritu Santo, por consiguiente, no creen en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, no creen en la sanidad. Yo he tenido una estudiante, yo recuerdo que ella tenía un tumor, y yo le decía a ella, ¿verdad? Pues que voy a estar orando por ella, y ella misma me había dicho que ellos no creían en el don de sanidad. Wow. Así que, pues ella se iba a quedar con yo podía orar y la presenté al Señor, pero si ya no creía, entonces solamente por la misericordia de Dios, si Dios quería manifestar la sanidad, lo iba a hacer. Pero hay iglesias donde no le dan la bienvenida al Espíritu Santo. Y si nosotros no recibimos al Espíritu Santo, entonces no recibimos la enseñanza que el Señor Jesús nos dejó cuando Él estuvo con nosotros en la tierra. Amén. Que Él iba a enviar el Consolador. Amén, aleluya. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo podía estar en todo lugar, porque Jesús estaba limitado en ese sentido porque Él era hombre y Él no podía estar en todo lugar, pero el Espíritu Santo ya sí puede estar con nosotros en todo tiempo. Así que si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, tampoco estoy recibiendo a Jesús y tampoco estoy recibiendo al Padre, porque los tres es uno. Así que también eso es una falsa doctrina. Vemos también la doctrina como de las sectas, donde está la manipulación y el control. Y eso es algo que también está bien de moda, donde los falsos pastores, ¿verdad?, manipulan y controlan a sus feligreses, que no pueden hacer nada sin que ellos lo sepan primero. En una ocasión un pastor mencionó en una iglesia y dijo, ustedes cuando tengan problemas con su esposo, algo así era, primero me lo tienen que decir a mí y después a su esposo. O si tienen cualquier tipo de situación, cualquier tipo de decisión grande que tengan que hacer las mujeres, que primero se lo tenían que decir al pastor antes de compartirlo con su marido. Eso es una falsa doctrina. Amén. Y tenemos que tener cuidado. No se deje, como dice, son personas que tienen el don de gente. Son personas que tienen ese don, esa carisma, que te saben hablar bonito, que te saben traer un mensaje, wow, tremendo, pero tenemos que escudriñar la palabra. Por eso es que nosotros le decimos que tome nota, que escudriñe, ¿verdad?, lo que nosotros estamos enseñando, si no es la palabra del Señor. Así que ya rapidito se me ha ido el tiempo, así que vamos a dejar entonces para una tercera parte, porque todavía de las falsas doctrinas hay otro tema que queremos tocar, amén, que también está afectando grandemente en este tiempo y está engañando a muchos hijos de Dios. Así que, como estamos hablando de este espíritu, no te dejes engañar. Queremos aprovechar este tiempo, el tiempo que nos tome, porque queremos enseñar esto para estos tiempos, mis amados. No queremos que seamos, ¿verdad?, niños, ¿cómo se dice la palabra? Niños que se fluctúan de un lado a otro, sino que nosotros empecemos a madurar en la palabra del Señor. Así que lo vamos a dejar ahí en las falsas doctrinas. Así que puede usted buscar también más información sobre esto, sobre estas doctrinas de la prosperidad, sobre lo que hablamos, sobre los que creen solamente en Jesús, que no le dan la bienvenida al Espíritu Santo. Así que ya para la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos entonces a entrar en otras falsas doctrinas y en las otras cosas que el enemigo está tratando de engañarnos en este tiempo. Pero gloria a Dios, que Dios siempre da la palabra a tiempo, nos da la palabra de alerta para que seamos una iglesia Yadad, una iglesia alerta, mis hermanos. Amén. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu para poder entender lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Así que espero que esta palabra sea de edificación para su vida y que la pueda compartir con sus amistades, con los que tengan, porque hay muchos hermanos. Nosotros hemos salido de lugares y gloria a Dios por su misericordia, porque Dios ha sido bueno. Amén. Y yo sé que quizás algunos de ustedes también han tenido testimonio
de donde Dios los ha sacado, amén, de esos lugares, de esas falsas doctrinas que lo que llevaban era para la perdición del alma. Así que en esta noche los bendigo y que puedan entonces seguir estudiando esta palabra y que el Señor nos siga revelando para nosotros estar alertas en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Amén. Eso es así, tremenda palabra muy apropiada para estos tiempos de parte del Señor. Así que nuevamente nos quedamos con ese pensamiento de ese versículo que leemos, que cuando haya duda, dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. Así que usted mira los frutos de la persona que usted está escuchando, si están haciendo, predicando, viviendo lo que predican y si están dando buen fruto. Así tú conoces el buen árbol del mal árbol. Así que seguiremos en la próxima ocasión con la continuación de este tremendo estudio y nuevamente no quiere decir que ya usted no va a ver escuchar otros pastores, otras predicaciones, no, porque esta herramienta es tremenda y le puede alimentar. Y usted busque, lo que tiene que hacer es escudriñar las escrituras y, como dice la palabra, probar los espíritus y ver qué hay detrás de lo que se está predicando, si es bíblico o si no es bíblico, y si hay alguna intención ulterior con la que se está llevando el mensaje. Una astucia muy sutil, que él siempre lo va a hacer de una manera muy sutil. Pero nuevamente hay que conocer la Biblia en todo su contexto. Amén, no solo versículos aquí y allá. Y lo que mencionaste, ¿verdad? Que como dice la palabra, que el árbol se conoce por el buen fruto, no dice por los dones. Como dije, por eso es que los dones están siendo mal usados por el enemigo. Amén. Así que podemos ver una persona con muchos dones, pero como dijo la palabra, a este yo no lo conozco, ese don no proviene del Señor. Así que eso es lo que el Señor quiere traernos a nosotros en este día. El fruto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a orar Amén. para que el Señor nos dé sabiduría para tener discernimiento Gracias, y reconocer los espíritus adoramos, y las Señor. falsas doctrinas. Te bendecimos, Padre Señor. Santo, Dios Todopoderoso, Gracias, te damos Padre. gracias, Señor, Sí, Señor. por otra noche de tu palabra, Señor, que nos Alabado edifica, tu nombre. que nos corrige, que nos exhorta, Señor, Gracias, que nos Jesús. levanta y nos Ayúdanos, enseña, Padre. Señor. Padre amado, yo te pido te pido que tú bendigas a cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Amén. Que tú nos des a todos, Padre, sabiduría para caminar en tus caminos, para saber cuándo algo proviene de ti y cuándo no proviene de ti, Señor. Que cerremos nuestros oídos a doctrinas, Señor, y pensamientos de hombres, y que abramos nuestro corazón, nuestras mentes y nuestros oídos, Señor, a tu palabra. Y que esa semilla que da vida, Padre, que dé fruto al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, yo te pido una bendición sobre todo aquel que está escuchando esta enseñanza, Padre. Que tú bendigas su hogar con paz, Señor, con protección divina, Padre. Y que tu provisión nunca le falte, Señor. Ofrece tu protección a cada uno de ellos, Señor, porque estamos bajo tus alas, Señor. En el nombre de Jesús te damos siempre a ti la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Así que nuevamente muchas gracias a todos por estar con nosotros. Se les ama mucho. Que el Señor los bendiga y que tengan una semana llena de paz, llena de gozo. Nos en el vemos nombre de Jesús. El viernes para la oración. Así y es. el domingo continuamos en el servicio de gloria. Gloria a Jesús a las 10 de la mañana. Dios me los bendiga. Que Dios los bendiga.